Buenas a todos, esto es A Despertar. Continuamos en esta segunda parte sobre el ecumenismo satánico, por supuesto, porque viene el catolicismo. Entonces, vamos ahora a ver, ya vimos en la primera parte que Jesús no estaba pidiendo la unión de... No, es todo ese tema de Juan 17:21 es una tergiversación de las escrituras para engañar a la gente. Entonces, vamos a ver el Concilio Vaticano, lo tengo acá también. Lo tengo acá en físico, el Concilio Vaticano, los documentos completos, todito el tema de este concilio ecuménico. Y vamos a ver qué dice sobre esto del ecumenismo, todos los esfuerzos, y vamos a ver todas las trampas que tiene también, obviamente. Bueno, les voy a leer, ¿no? Si lo tenés, bueno, podés buscar, pero les voy a leer el Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium. 1, 2, a ver, ¿dónde está? Y recuerdo que en este Concilio Vaticano ellos mismos siguen afirmando de que la salvación viene por la iglesia, entre comillas. La salvación para ellos, viene por el catolicismo. O sea que no es que, bueno, cada uno que tenga sus... Sí, eso le hacen pensar al resto de la gente, ¿no? Le hacen pensar, bueno, que cada uno tenga su modo de ir al cielo y qué sé yo. Eso le hacen pensar a los otros. Pero para ellos, la obra salvífica sigue siendo a través del catolicismo. Para los católicos, no. Por eso no... todo esto del ecumenismo es traer a todos a todas las religiones bajo el catolicismo. Ahora, veamos esto de Lumen Gentium. Dice... y ya que la iglesia es en Cristo, se refiere al catolicismo, ¿no?, como un sacramento o signo de instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, ¿ven? Quieren unir a todas las religiones y a todas las personas. Insistiendo en el ejemplo de los concilios anteriores, se propone declarar con mayor precisión a sus fieles y a todo el mundo: ellos son del mundo y el mundo los oye. En Juan 17 Cristo dice que los discípulos, los creyentes verdaderos, no son del mundo. Y acá el catolicismo dice: vamos a unir a todo el mundo. ¿Ven? ¿Ven que no es de Dios? Y a todo el mundo su naturaleza y su misión universal. ¿Qué significa católico? Significa universal. Las condiciones de estos tiempos añaden a este deber de la Iglesia una mayor urgencia para que todos los hombres unidos hoy más íntimamente por toda clase de relaciones sociales, técnicas y culturales consigan también la plena unidad en Cristo. Obviamente está hablando del anticristo. El catolicismo no sigue al verdadero Cristo, sigue al anticristo. De eso se trata todo esto del ecumenismo. ¿Ven? A ver, punto número 2. El Padre Eterno creó el mundo universo por un libérrimo y misterioso designio de su sabiduría y de su bondad. Decretó elevar a los hombres a la participación de su vida divina. ¿Elevar a los hombres? Bueno, está. Cuidado. Y caídos por el pecado de Adán, no los abandonó. Antes bien, les brindó siempre su ayuda en atención a Cristo Redentor. Me parece que te saltaste un buen bocado de años de historia. Aparte, acá está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque esto está promoviendo la salvación universal, ¿se entiende? Con esta filosofía que está prohibida en la Biblia, ¿no? La filosofía, pero bueno, ¿qué les importa a los católicos la Biblia? No les importa nada. Ellos promueven salvación universal, pero ¿cuál es la trampa de eso? Muchos piensan, bueno, salvación universal, todos van al cielo. No, salvación universal quiere decir la salvación católica. Sin el catolicismo no vas a ser salvo para ellos, ¿entendés? Por eso
todo esto del ecumenismo es traer a ellos bajo el catolicismo y que haya salvación solo por la Iglesia Católica. Es una trampa satánica. Ellos no dicen, bueno, vamos a dejar de ser católicos y vamos a unirnos a todas las religiones para hacer una nueva. Ellos quieren traer a todas las religiones bajo el catolicismo. Esa es la trampa, ese es el plan. Y acá mienten. Obviamente se nota que no conocen a Dios porque dice que cuando que el hombre cayó por el pecado de Adán no los abandonó. ¿Sí? Me parece que no conocen Isaías 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. La Biblia dice que el pecado separó al hombre de Dios. El Concilio Vaticano II dice que Dios no abandonó al hombre por causa del pecado. ¿Quién miente? Y obviamente los católicos, los mitómanos, son mitómanos, no pueden parar de mentir. Y versículo 12 y 13 dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová y apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión y concebir y proferir de corazón palabras de mentira. ¿Ven? En contra de la Biblia, como siempre. Todo lo que dice el catolicismo, en contra de la Biblia. ¿Qué más? Jeremías 5:25, vamos a ver. Jeremías 5:25 dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados detuvieron de vosotros el bien. Y acá está diciendo que Dios no abandonó al hombre por el pecado. ¿Ven? Como mienten los católicos. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21 dice: y también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado. Cuando no eras salvo, que, hermano, hermana, éramos enemigos de Dios. Cuando no éramos salvos, entonces toda la gente que no es salva es enemiga de Dios. El mundo es enemigo de Dios. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Ven? Como el hombre está separado de Dios por el pecado. Pero estos no, dicen, no, el hombre está unido a Dios y dio todo esto de dioses, ama a todo el mundo y hace así, amó a todo el mundo y dio a su hijo, no me malinterpreten, pero que Dios tolera a todo el mundo, esta idea de que Dios tolera y no abandona al hombre por más que el pecado, que esto, que el otro, y, filosofía barata que no se basa en la Biblia. Entonces, ¿ven? Después dice, determinó convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, que fue, ¿ven? Quieren atraer todos al catolicismo, que fue ya prefigurada desde el origen del mundo. Mentira. Preparada, o sea, hablando del catolicismo, esto es mentira. Dios no tiene nada que ver con el catolicismo. Y después dice, constituida en los últimos tiempos, bla, 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 bla. Y que se perfeccionará gloriosamente al fin de los siglos. Atención. Y después dice, entonces como se leen los santos padres, no en la Biblia, no llames a nadie padre y les llamas santos padres. Santo padre es el título de Jehová nada más, pero bueno, obviamente antibíblico como siempre el catolicismo, dice, todos los justos descendientes de Adán, desde Abel el justo hasta el último elegido, retuercen las escrituras, se congregarán junto al Padre en una iglesia universal. Otra vez, ¿ven? Quieren atraer a todos bajo el catolicismo. Quieren atraer a todos bajo el catolicismo. Ahora vamos a 13, el punto 13 acá. Acá. Dice, universidad y catolicidad del único pueblo de Dios. Esto dice, él sigue diciendo acá el concilio satánico este. Todos los hombres son llamados a formar parte del pueblo de Dios, por lo cual este pueblo, siendo uno y único, ha de abarcar el mundo entero y todos los tiempos, cosa que contradice la escritura, que los verdaderos creyentes en Cristo, los que están en Cristo, en Dios, no son del mundo. Primera de Juan, vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás. Entonces la Biblia comprueba de que esto es satánico. Quieren unir a todo el mundo. Bueno, querés unir a todos los que son enemigos de Dios. Eso es lo que está detrás de todo esto.
Después dice, este pueblo siendo uno y único ha de abarcar el mundo entero y todos los tiempos para cumplir los designios de la voluntad de Dios, claramente, ¿no? Que creó en el principio una sola naturaleza humana y determinó congregar en un conjunto a todos sus hijos. Otra vez, miente. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso está claro desde Génesis. Pondréis enemistad entre tu simiente y su simiente. La simiente de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay enemistad, siempre hubo enemistad. ¿Ven? Que estos son los hijos del diablo. Ellos se quieren unir, todos los hijos del diablo se quieren unir. Por eso toda esta filosofía de unámonos, vamos a unirnos, unirnos. En realidad se van a unir para luchar contra Dios en el fin del mundo. Es así. Porque son hijos del diablo. Los verdaderos hijos de Dios no se tienen que unir con los hijos del diablo. Es así. Y encima retuerce la escritura en Juan 11:52 que dice, o sea que dice, determinó congregar en un conjunto a todos sus hijos que estaban dispersos. Y hace una cita de Juan 11:52. Y Juan 11:52 se refiere a los judíos que estaban dispersos, los hijos de Dios, judíos que estaban dispersos. No a todos los hombres, ¿ven? Como no saben de escritura, no saben. Después, para ello envió Dios a su Hijo, a quien constituyó heredero universal. ¿Dónde está universal? No sé. Para que fuera maestro, rey y sacerdote de todos, cabeza del nuevo y universal pueblo de los hijos de Dios. Teología al reemplazo. Deshacerse de Israel y decir, bueno, es un nuevo mundo, un nuevo pueblo, somos todos hijos de Dios y qué sé yo, qué sé cuánto, y unir a todos bajo el catolicismo. Eso es lo que quieren. Para ello finalmente envió al Espíritu de su Hijo, Señor y vivificador, que es para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes principio de unión y de unidad en la doctrina de los apóstoles, no en la doctrina bíblica, y en la comunión, en la fracción del pan y en la oración, retorciendo Hechos 2, nada que ver. Entonces, fíjense cómo no hace una división, como la Biblia sí hace división entre el que está salvo y no está salvo, y dice... Así pues, entre todas las gentes de la tierra está el pueblo de Dios. Mentira. Porque de todas recibe los ciudadanos de su reino, no terreno, sino celestial. Se contradicen porque ellos quieren el reino terrenal. Cuando te hablan de Pedro y que las llaves y qué sé yo, no, porque Cristo ahí inauguró el reino en la tierra. Pero después me está diciendo que no es un reino terrenal, sino celestial. Hipócrita. Claro, sí son hipócritas los católicos. Mentirosos. No pueden parar de mentir. No pueden parar de mentir. Son mitómanos. Son mitómanos. Es así. Después dice, pues todos los fieles esparcidos por el haz de la tierra están en comunión con los demás en el Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice. Y así, el que habita en Roma sabe que los indios son también sus miembros. Nada que ver. Y encima es una frase de un padre de la iglesia, Crisóstomo, creo que dice. No sé. Nada bíblico, obviamente. Nada bíblico. Después dice, pero como el reino de Cristo no es de este mundo, ahí vuelve, ¿no? La iglesia o pueblo de Dios, al introducir este reino, no arrebata a pueblo alguno ningún bien temporal. No, claro, no, sí, mentirosos, controlan todo, robaron un montón de oro, robaron un montón de tierras con las guerras mundiales. Hipócritas, mentirosos. Sino al contrario, fomenta y recoge todas las cualidades, riquezas y costumbres de los pueblos en cuanto son muy buenas. ¿Sí? ¿Costumbres de los pueblos? ¿Nunca investigaste la cultura de los pueblos? ¿Todo el pecado de los pueblos? Las borracheras, las orgías, todas las costumbres paganas y satánicas. Claro, y sí, para los católicos son buenas. Sí son satánicos también. Ellos son peor. Y recogiéndolas las purifica, las fortalece y las eleva. El amigo del mundo es enemigo de Dios. Se están declarando abiertamente enemigos de Dios. Es así. Doctrina oficial católica, Concilio Vaticano II, se declararon enemigos de Dios. Porque está elevando las costumbres de los pueblos. Pues sabe muy bien que debe congregar juntamente con aquel rey a quien fueron dadas en heredad todas las naciones y a cuya ciudad llevan dones y ofrendas. Y ahí cita cosas que todavía no pasaron. Salmo 71 o 72, porque ellos tienen distinto orden. Isaías 60, Apocalipsis 21. Todavía no pasaron esas cosas. Retrasados mentales, católicos retrasados mentales. No pasaron estas cosas. Todavía no vino el reino de Cristo. Todavía Cristo no reina en la tierra. Entonces, ven, ellos están diciendo, no, el reino no es de este mundo, pero en este mundo reina el catolicismo. Eso te están queriendo decir. Y están sacando de contexto cosas, escrituras, profecías que todavía no pasaron. Ven que toda esta gente no entiende nada. No creen en Dios, no tienen nada de conocimiento de la Biblia, pero bueno.
Después dice, este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor por el que la Iglesia Católica tiende eficaz y constantemente a recapitular la humanidad entera con todos sus bienes bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. ¿Ven? Es el objetivo. Quieren atraer a toda la humanidad bajo el catolicismo, bajo el anticristo. De eso se trata el ecumenismo, declarado acá en el Concilio Vaticano II. Después dice, y después sigue hablando de la unidad, la plenitud de la unidad, bla, 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 dice. Después dice que hay diversidad y bla, bla, bla. Después dice, así también en la comunión eclesiástica existen iglesias particulares que gozan de tradiciones propias, permaneciendo íntegro el primado de la cátedra de Pedro, el papado, o sea, que para ellos es lo que sería el papado, que preside todo el conjunto de la caridad, defiende las legítimas diferencias, y al mismo tiempo procura que estas particularidades no solo perjudiquen a la unidad, sino incluso cooperen a ella. De aquí dimanan finalmente entre las diversas partes de la Iglesia los vínculos de íntima comunión de bienes espirituales, de operarios apostólicos y de recursos económicos. Bueno. Después, bueno, en efecto, los miembros del pueblo de Dios son llamados a la comunicación, de bienes, o sea, dame plata, y a cada una de las iglesias pueden aplicarse estas palabras del apóstol. El don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los otros como buenos administradores de la multiforme gracia, siempre retorciendo las escrituras. Y fíjense, todos los hombres son admitidos a esta unidad católica. Dice que todos los hombres son admitidos a esta unidad católica del pueblo de Dios, entre comillas, que prefigura y promueve la paz universal. Mediante paz destruirá a muchos el anticristo. Falsa paz, obviamente. Promueve la paz universal y a ella pertenecen de varios modos o se destinan tanto los fieles católicos como los otros cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Chamullo esta salvación por la gracia de Dios. Para ellos la salvación sigue siendo por la iglesia, entre comillas, la iglesia católica. La supuesta iglesia católica. ¿Ven? O sea que acá vemos la universalidad. Acá vemos que ellos quieren que todos los hombres, y ya vemos, o sea, si comparás con la Biblia, todo esto es antibíblico, porque un verdadero creyente no se junta con el mundo, es así. Pero eso, ¿ven? Ellos son del mundo, por eso quieren unir a todo el mundo, ¿ven? Después dice, vínculos, en el punto 15, vínculos de la iglesia con los cristianos no católicos. La iglesia se siente unida por varios vínculos con todos los que se honran con el nombre de cristianos, por estar bautizados, aunque no profesan íntegramente la fe o no conservan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Y en el catolicismo, ellos reconocen como oficial, digamos, los bautismos de distintas denominaciones. Eso puedes investigar y buscarlo y es así. El bautismo bautista, por ejemplo, es reconocido por el Vaticano, así que es un gran problema ser de una denominación supuestamente cristiana hoy en día. Por eso el movimiento ecuménico está a full marcha, hace rato. Y es un gran problema. Para el que es verdaderamente cristiano, si sos un falso cristiano y te estás yendo al infierno, te encanta el ecumenismo. Y sí, es así. Son del mundo, aman el mundo, por eso. Después dice... Pues son muchos los que veneran efectivamente las Sagradas Escrituras como norma de fe y de vida, y muestran un sincero celo religioso, creen con amor en Dios Padre Todopoderoso y en el Hijo de Dios Salvador, están marcados con el bautismo, con el que se unen a Cristo. Mentira, te unís a Cristo con verdadera salvación, no con el bautismo. Con verdadera salvación, y ahí viene el bautismo espiritual. Pero bueno, no se entiende, los católicos no entienden nada de Biblia, no entienden nada de lo que es verdadero cristianismo, no entienden nada de lo que es verdadera doctrina bíblica. Es así, están ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? ¿Qué dijo Jesús? Caerán en la fosa. Es así. Por eso esto muestra de que el mundo está yendo a la perdición. Entonces, después dice, muchos de ellos tienen episcopado, celebran la Sagrada Eucaristía y fomentan la piedad hacia la Virgen Madre de Dios. Hay que contar también la comunión de oraciones
y de otros beneficios espirituales, más aún cierta verdadera unión en el Espíritu Santo. La Biblia dice el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. El catolicismo ciertamente no tiene el Espíritu Santo. Un cura sacerdote enfermo violando niños no tiene el Espíritu Santo. Tienen espíritus demoníacos, por eso hacen todas esas cosas. Y obviamente el Espíritu Santo no enseña herejías, y estos que son los más herejes de la historia claramente no tienen el Espíritu Santo. De esta forma el Espíritu promueve en todos los discípulos de Cristo el deseo y la acción para que todos se unan en paz, otra vez, la falsa paz, de la manera que Cristo estableció en un rebaño y bajo un solo pastor. No entienden la Biblia, obviamente. Para obtener eso, la Madre Iglesia, ¿ven? No se hace llamar la hermana iglesia de todas las denominaciones y las iglesias. Ellos se hacen llamar la Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque ellos quieren y van a dominar todo el mundo, toda la tierra. Está profetizado eso. Y van a dominar, no van a hacer una nueva religión. Esto es todo un engaño para que todas las religiones se vuelvan bajo el catolicismo. Y el que se resista, ahí va a saltar la verdadera cara del catolicismo y lo van a masacrar. Los musulmanes que se resistan, los van a masacrar. Los hindúes, budistas que se resistan, los van a masacrar, como siempre hicieron. Los judíos que se resistan, los van a masacrar. De eso se trata el fin del mundo. Todo esto apunta al fin del mundo. Todo esto apunta a las profecías que se van a cumplir. Bueno, después dice, exhorta a todos sus hijos a la santificación y renovación. Santificación, ajá. Santificación como Hitler, como Mussolini, como Pablo Escobar, santitos eran, ¿no? Ajá, enfermos. Después dice, 16, habla de los no cristianos. Dice, por último, los que todavía no recibieron el Evangelio se ordenan al pueblo de Dios por diversos aspectos. En primer lugar, aquel pueblo a quien se confiaron la alianza y las promesas del que nació Cristo según la carne, habla de los judíos. Después dice, pero el designio de salvación abarca también a aquellos que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer término los musulmanes que confesando profesar la fe de Abraham, adoran con nosotros a un solo Dios, misericordioso, que ha de juzgar a los hombres en el último día. ¿Ven? Pero los musulmanes tienen el Corán católico romano. El Islam fue creado por el catolicismo, por ello ellos lo reconocen como hermanos, que adoran al mismo Dios. Y adoran a Satanás, al mismo Dios adoran. A Satanás, ese es su Dios, es el Dios del catolicismo, es el Dios del Islam. Un verdadero cristiano no comparte el mismo evangelio que los musulmanes. Gálatas 1 dice, el que predique otro evangelio sea anatema, pero ellos no anatematizan a los otros herejes, como ellos, los católicos. Los católicos anatematizan a los verdaderos cristianos, a nosotros nos maldicen. Pero ellos están malditos. Ellos están malditos. Un verdadero cristiano tiene la bendición y el Espíritu Santo de Dios. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero él bendice el hogar del justo. Eso dice Proverbios. La maldición de Dios está en el Vaticano, está en el catolicismo. No está en los verdaderos hijos de Dios. La maldición de Jehová no está en sus hijos, en su hijo de verdad. Los católicos son hijos del diablo. Y fíjense, este mismo Dios tampoco está lejos de los otros que entre sombras e imágenes buscan al Dios desconocido. Bla, 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 bla. Después dice, y el Salvador quiere que todos los hombres se salven, no que sean salvos, se salven. Están predicando salvación por obras. ¿Ven que no conocen a Dios esta gente? Después dice, pues los que inculpablemente, no inculpablemente, culpable. La Biblia dice que todo el mundo sea culpable delante de Dios. Y esto dice, no tienen la culpa, sí tienen la culpa. ¿Ven cómo contradicen cada cosa que dice el catolicismo? Cada paso que da es una blasfemia contra Dios, es ir en contra de la Biblia, es ir en contra de la Escritura, es torcer, agregar y quitar a la palabra de Dios. ¿Ven? Que es satánico. Después dice, desconocen el Evangelio de Cristo y su iglesia. Bueno, y su iglesia. Se refieren a ellos, ¿no? Hipócritas, mentirosos que son. La verdadera iglesia no es la iglesia católica, obviamente. Pero bueno, después dice, y buscan con sinceridad a Dios, y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obra su voluntad, conocida por el dictamen de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. ¿Ven? Como decía Billy Graham, sí, los que son musulmanes, sean judíos, sean estos, sean... también
Yo creo que son hermanos de Cristo, están en el cuerpo de Cristo, también son salvos. Eso decía el masón grado 33 de Billy Graham. Acá está hablando el catolicismo de salvación universal, que no importa en qué creas, puedes ser salvo igual. Eso no dice la Biblia. Jesús dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por Cristo, no por el catolicismo, no por cualquier filosofía de hombre. Por mí, o sea, Cristo. ¿Ven? Qué mentirosos que son. ¿Ven que hay gente súper endemoniada escribiendo esto? Después dice, la divina providencia no niega los auxilios necesarios para la salvación a los que sin culpa de su parte no han llegado todavía a un claro conocimiento de Dios. Claro que sí es su culpa. La Biblia dice que todos son culpables, todos pecaron y están alejados de la gloria, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos, ¿ven? Y sin embargo se esfuerzan ayudados por la gracia divina en llevar una vida recta. ¿Ven? Salvación por obras. Yo no hago esto, hago lo otro, no hago esto, no hago lo otro y listo. Y con eso puedo ir al cielo. ¿Ven? Qué falso evangelio, qué anatema. ¿Ven? Están malditos por Dios. El que predicare otro evangelio sea anatema, dice Gálatas. Entonces, bueno, ¿ven? Dice todas estas mentiras de salvación universal, bla, 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 bla. Mienten en la cara y no conocen al verdadero Dios. Estos herejes, obviamente, no conocen a Dios. No conocen a Dios, es así. No conocen a Dios. Todas esas mentiras que no son bíblicas están acá. Están acá, Concilio Vaticano II. Pero bueno, ahora vamos a ver esto de la salvación universal. ¿Quién más? ¿Quién más son los que... ¿Quiénes más son los que hablan de salvación universal y que todo y que no pasa nada? No importa lo que creas, vas al cielo igual. Bueno, vamos a Morals and Dogma, escrito por Albert Pike, adorador de Satanás, que confesó mismo que él adora a Lucifer. En la página, y es un masón grado 33, en la página 226 de este libro, Morals and Dogma, dice: Dios sigue estando en todas partes en la naturaleza. Donde quiera que un corazón lata con amor, donde quiera que la fe y la razón pronuncien sus oráculos, allí está Dios, como antaño en los corazones de videntes y profetas. ¿Videntes? Ningún suelo en la tierra es tan santo como el corazón del hombre bueno. La Biblia no habla muy bien del corazón del hombre. Jeremías 17... claramente Albert Pike no conoce nada de la Biblia, de Dios, no sabe nada. Porque Jeremías, vamos a ver lo que dice Dios sobre el corazón del hombre. Jeremías 17 dice, versículo 9. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso. Albert Pike dice que el corazón del hombre es bueno. Y que ningún suelo en la tierra es tan santo como el corazón del hombre bueno. Y en Proverbios también habla de que muchos hablan que el hombre habla que él es bueno, pero no, en realidad no. Bueno, gente engañada. Después dice: nada está tan lleno de Dios. Esta inspiración no se da solo a los eruditos, ni solo a los grandes y sabios, sino a todo fiel hijo de Dios. ¿Qué Dios? ¿De qué Dios me estás hablando? Obviamente, Albert Pike está hablando de Lucifer, todo al revés hacen estos satanistas, ¿no? Llaman Dios a Lucifer. Con la certeza con que el ojo abierto absorbe la luz, los puros de corazón ven a Dios. Y quien vive con sinceridad lo siente como una presencia en el alma. ¿Ojo abierto? ¿Qué dijo Satanás? Pues en Génesis 3, pues Dios sabe que cuando comieres el fruto sus ojos serán abiertos y seréis Dios como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Ven? Todo esto es satanismo, todo este lenguaje. Mucho cuidado. La conciencia es la voz misma de la deidad. ¿La conciencia? ¿Qué conciencia? ¿Una conciencia corrupta de un hombre pecador? Eso no es la voz misma de la deidad. La voz de la deidad está en la Biblia, nada más. Después dice: la masonería, en torno a cuyos altares el cristiano, el hebreo, el musulmán, el brahmán y los seguidores de Confucio y Zoroastro pueden reunirse como hermanos y unirse en oración al único Dios que está por encima de todos los Baales. Debe necesariamente dejar a cada uno de sus iniciados la tarea de buscar el fundamento de su fe y esperanza en las escrituras de su propia religión. ¿Ven? La masonería es una obra de los jesuitas para llevar a cabo también esta
este trabajo de ecumenismo, de lavarle el cerebro a líderes religiosos y líderes políticos, lavarles el cerebro y que trabajen para esta unidad, ¿se entiende? Por eso no dejan de ser servidores del catolicismo los masones. Absolutamente sirven totalmente al Vaticano porque están trabajando para el tercer templo, están trabajando para el anticristo, este supuesto Hiram Abiff, que es el anticristo en realidad. Ya lo mostré en mis videos sobre masonería. Ahora, sigamos. Para sí misma encuentra las verdades suficientemente definidas, escritas por el dedo de Dios en el corazón del hombre, toda torcida las escrituras, obviamente, y en las páginas del libro de la naturaleza. ¿Dónde está el libro de la naturaleza? Bueno. Las visiones de la religión y el deber, forjadas por las meditaciones de los estudiosos, confirmadas por la lealtad de los buenos y sabios, selladas como intachables por la respuesta que encuentran en cada mente incorrupta, se recomiendan a los masones de todos los credos y pueden ser aceptados por todos. Otra vez, universalidad. El masón no pretende una certeza dogmática, fíjense, ni imagina vanidosamente que tal certeza sea alcanzable, y eso es lo que se predica en muchas supuestas iglesias que supuestamente son cristianas, y dicen, no, bueno, pero no vamos a ser tan dogmáticos. Bueno, no seamos tan fundamentalistas, no seamos tan así, asá, no hablemos de temas polémicos, ¿ven? Cómo está metida en la masonería en todos estos círculos. Después dice, considera que si no existiera la revelación escrita, podría depositar con seguridad las esperanzas que lo animan y los principios que los guían en las deducciones de la razón y las convicciones del instinto y la conciencia. O sea, vos creás tu propia realidad. Filosofía. ¿Ven? Está tomando como válida y como sublime la filosofía. Y encima, revelación escrita también no se refiere solo a la Biblia. Para ellos, revelación escrita es cualquier libro, sea el Corán, el Bhagavad Gita, cualquier libro que sea religioso. Pero no se dan cuenta que la Biblia en realidad es el libro más antirreligioso que hay. Pero bueno, ellos lo toman como libros religiosos, ¿se entiende? Después dice, puede escuchar y encontrar un fundamento sólido para su creencia religiosa en estas deducciones del intelecto y las convicciones del corazón, pues la razón le prueba la existencia y los atributos de Dios. O sea, creas tu propio Dios con tu propio entendimiento, no el verdadero Dios de la Biblia, ¿se entiende? Y esos instintos espirituales que siente como la voz de Dios en su alma infunden en su mente un sentido de su relación con Dios, una convicción de la beneficencia de su Creador y Preservador, y una esperanza de éxito futuro. O sea que cualquier espíritu inmundo te puede susurrar, sí, este es Dios, bla, 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 a cualquier endemoniado, y ellos piensan, ay, me habló Dios, como Loyola, por ejemplo, el fundador de los jesuitas, que tuvo un montón de visiones satánicas y posesión demoníaca, y él dijo, no, fue Dios que me habló. Bueno. ¿Ven? Igual de endemoniados estos masones. E igual de endemoniados toda esta gente que piensa conocer a Dios y se une a este movimiento ecuménico y en realidad no conocen a Dios, porque ellos hacen su propio Dios, con su propio entendimiento, con su propia filosofía. ¿Ven que es peligrosa la filosofía? ¿Ven que por algo está prohibida? En Colosenses 2, versículo 8. La filosofía está prohibida en la Biblia por unas muy buenas razones. Dios sabe muy bien por qué pone lo que está escrito en la Biblia. Ahora, tanto su razón como su conciencia señalan infaliblemente la virtud como el bien supremo y el fin y propósito de la vida humana. Universalismo. Este es otro concepto presente en el ecumenismo. Predicar universalismo para la gente, para que se unan en realidad bajo el catolicismo. En la página 524-525 dice, este capítulo, o sea, les voy a decir que este capítulo se llama Príncipe de la Misericordia o Trinitario escocés. Masones trinitarios. Claramente son endemoniados, como los católicos, entonces por eso creen en la Trinidad. Y ya les voy a mostrar, revelar de qué se trata todo esto de la Trinidad. Para qué es, cuál es el fin de la Trinidad. No subestimamos la importancia de ninguna verdad. ¿Ven? ¿Cuál verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Ven? La filosofía que hay detrás de esto. La verdad, ¿cuál verdad? La verdad esta, la verdad... cualquier, la verdad que vos elijas puede ser la verdad. ¿Se entiende? No la verdad absoluta. ¿Se entiende? Ellos piensan que creen en la verdad absoluta, pero no. Se engañan a sí mismos. No creen en la verdad absoluta. La verdad absoluta es Jesucristo. La verdad absoluta es la palabra de Dios. Es el Dios verdadero. Pero estos piensan, no, cualquier verdad es verdad. El Corán, cualquier libro, Bhagavad Gita, cualquier libro de cualquier religión. Para ellos es, sí, son verdades supremas y universales y bla, 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 bla. Filosofía. Y fíjense lo que dice. No pronunciamos ninguna palabra que pueda ser considerada irreverente por nadie de ninguna fe. No juzgamos, ¿ven?
El ecumenismo, ¿qué también hace? Ay, eliminemos las diferencias, no vamos a juzgar, no juzguemos. Ay, no juzgues a las demás religiones, no juzgues a las denominaciones, no juzgues. ¿Ven? ¿Qué satánico que es todo esto? Fíjense, no le decimos al musulmán que solo le importa creer que hay un solo Dios y que es completamente irrelevante si Mahoma fue su profeta. Fíjense lo que dice. No le decimos al hebreo que el Mesías que espera nació en Belén hace casi 2000 años y que es un hereje porque no lo cree, ¿ven? Y tampoco le decimos al cristiano sincero, fíjense. Y tampoco le decimos al cristiano sincero que Jesús de Nazaret fue solo un hombre como nosotros, o que su historia no fue más que el renacimiento irreal de una leyenda más antigua, ¿ven? ¿Qué satánico todo esto? Hacer cualquiera de las dos cosas está fuera de nuestra jurisdicción. La masonería, sin una sola época, pertenece a todos los tiempos. Sin una sola religión, encuentra sus grandes verdades en todas. Para cada masón hay un Dios, uno, supremo, infinito en bondad, sabiduría, previsión, justicia y benevolencia, creador, dispensador y preservador de todas las cosas, bla, bla, bla. La masonería deja a los credos y religiones la investigación sobre cómo o por qué intermediarios crea y actúa y de qué manera se manifiesta. Para cada masón el alma humana es inmortal. Ajá, sí, es inmortal. Bueno, ya vamos a ver si en verdad es inmortal. Si emana de Dios y retornará a Él, y cuál será su modo de existencia continua en el futuro, cada uno lo juzga por sí mismo. ¿Ven? Universalidad. Somos todos una nube cósmica y estamos todos flotando por ahí y un día, bueno, va a pasar lo que sea. ¿Ven? Toda esta filosofía. Y esta misma filosofía está detrás del ecumenismo. Y se implanta encubiertamente en muchos círculos y en casi todas las religiones. Y en muchas sectas, porque lo son. Tienen razón los católicos cuando dicen, hay muchos protestantes que son un montón de sectas. Bueno, principalmente los católicos son la secta más grande, pero después están estas sectas que son una manga de herejes que no creen totalmente en la Biblia, porque cuando 1 Corintios 1 dice que no haya divisiones, ¿qué hacen? Van y crean divisiones, crean denominaciones, cosa que está prohibida en la Biblia, pero bueno, anda a hacerle entender a un hereje que está equivocado. Bueno. ¿Ven? Entonces, en todas estas sectas, ojo, no estoy diciendo que el verdadero cristianismo sea una secta. El mundo perdido nos considera una secta, los verdaderos cristianos. Pero bueno, el verdadero cristiano sabe que tiene una relación personal con el verdadero Dios. Pero bueno, eso el mundo no lo entiende. Pero ven, toda esta filosofía de universalismo y de, bueno, todas las religiones y tolerancia y bueno, y la materia y la energía y todo esto está metida en el ecumenismo. Absolutamente. Después dice, la masonería no fue creada para resolver eso. Ok. Pero vieron que acá dice, el alma, para cada masón, el alma humana es inmortal. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ezequiel 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, dice Jehová. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Listo. La Biblia dice que el alma es mortal, el alma muere. ¿De qué manera? En el lago de fuego. Primero en el infierno y después en el lago de fuego. Ahí está, ahí van las almas donde mueren. Pero para cada masón el alma humana es inmortal. Bueno, contradicen la Biblia. ¿Ven? La masonería satánica, al igual que el catolicismo. Ahora, está fuera del ámbito de la masonería, sigue diciendo acá este libro, está fuera del ámbito de la masonería decidir, ni necesita investigar. Tampoco es su competencia determinar cómo se logrará el triunfo final de la luz, la verdad y el bien sobre la oscuridad, el error y el mal. Ni si el Redentor, esperado y anhelado por todas las naciones, ha aparecido en Judea o está por venir. ¿Bien? ¿Vieron cómo deja ese misterio como que, ¿cómo que no vas a hablar de lo que va a pasar en el fin del mundo? ¿Cómo que no vas a hablar de profecía? Y claro, si sos masón, estás ocupado en trabajar para Satanás, no para advertirle a la gente sobre la verdad. Pero bueno, dice, reverencia a todos los grandes reformadores. Ve en Moisés, el legislador de los judíos, en Confucio y Zoroastro, en Jesús de Nazaret y en el iconoclasta árabe, grandes maestros de moralidad y eminentes reformadores, si no más. ¿Ven? Para ellos Jesús fue un tipo nomás, fue un hombre nomás. Por eso los masones no conocen de verdad a Jesús, no son los que... por eso es un gran problema que un supuesto predicador cristiano sea masón, como Robert Schuller, como Norman Vincent Peale, como un montón de predicadores supuestamente evangélicos, supuestamente cristianos, como Billy Graham, que eran masones. Los masones no creen en el verdadero Jesús, no creen en la Biblia, ellos adoran a Lucifer, literalmente. ¿Se entiende? Entonces es un gran problema
Pero bueno, mucha gente está ciega y adora a gente más que a Dios. Entonces dicen, no, ¿cómo vas a decir eso? Y bueno, es la verdad. Billy Graham era un masón. Está muerto en el infierno. Es así. ¿Por qué? Porque no fue salvo por el verdadero Jesús. Para él Jesús era solo un tipo. ¿Se entiende? En eso creen los masones. Jesús era un tipo histórico que nada que ver. Que era solo un gran enseñador, maestro de moralidad. ¿Ven? Y lo comparan con Mohammed, con Confucio, con Buda. Nada que ver. Jesús, el Dios verdadero, no se compara con nadie. Eso dice la Biblia. ¿Con quién me compararéis? ¿A quién me haréis semejantes? Algo así dice Jehová. Pero bueno, en el libro de Isaías. Pero bueno, dice, y permite a cada hermano de la orden asignar a cada uno un carácter superior e incluso divino, según lo requieran su credo y verdad. Bueno, según su verdad, ¿no? Para vos, la verdad es así. Ah, bueno, sí, está. Entonces, con toda esta filosofía, se engaña a la gente. Después dice, así la masonería no descree de ninguna verdad, ni enseña la incredulidad en ningún credo. O sea, la masonería enseña a creer en todo. Universalismo, creer en todo. Y con ese universalismo unís a todas las religiones. ¿Ven? Porque estás eliminando supuestamente las diferencias y estás haciendo que se toleren y que bueno, todos el mismo Dios, sí, Jesús y Mohammed y Buda y todos, sí, todos el mismo Dios. Una filosofía satánica, porque la Biblia dice lo contrario. Después dice, excepto en la medida en que dicho credo pueda rebajar su alta estima de la deidad, degradarla a nivel de las pasiones humanas, negar el alto designio del hombre, impugnar la bondad y benevolencia del Dios supremo, atacar esos grandes pilares de la masonería, la fe, la esperanza y la caridad, o inculcar la inmoralidad y el desprecio por los deberes activos de la orden. Bueno, todo es un chamullo. La masonería es un culto, pero uno en el que todos los hombres civilizados pueden unirse. O sea que vemos otro personaje del ecumenismo que es la masonería, infiltrada en todos los ámbitos políticos y religiosos del mundo. Absolutamente. La masonería creada por los jesuitas está metida en todos los estratos de la sociedad y la religión. Cualquier religión que sea. ¿Ven? ¿Para qué? Para que se unan todos. Vamos a ver qué pasó cuando se unieron todos los hombres, ¿no? Vamos a ver qué tan bueno le pareció a Dios que toda la humanidad esté unida. Vamos a ver. Vamos a Génesis. Agarra tu Biblia. Vamos a Génesis 11, del 1 al 9. Y dice... Génesis 11, versículo 1, dice... Tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, o sea, toda la humanidad, toda la tierra estaba ahí, unida. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. ¿Cómo dice el ecumenismo? Que todos sean uno. Vamos a unirnos. Que todos seamos uno. Uno. Seamos uno. Somos todos uno. Uno es Dios. Uno. Vamos a unirnos en el Dios uno y trino. Vamos a unirnos. Eso dicen. Y eso estaban diciendo acá en Babel. Y fíjense. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado a obrar. Y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Dios sabía lo que querían hacer. Si hubiese sido algo bueno, Dios los iba a dejar. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces a Dios no le pareció bueno que se una todo el mundo. Por eso Él descendió y confundió sus lenguas. Así los esparció Jehová, no dice la Trinidad, Jehová solo, los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O sea, Jehová cortó con sus planes. ¿Por qué? ¿Porque le parecía bueno? No, porque le parecía malo. A Dios no le gusta el ecumenismo, a Dios no le parece bueno que todo el mundo se una. Y ya vamos a ver cuál es la consecuencia de que toda la humanidad se una. Después dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios separó, Dios dividió. ¿Ven cómo Dios no tolera? ¿Ven cómo Dios divide, separa? ¿Ven? Este movimiento antibíblico y satánico busca engañar a las personas y unir
a todas las religiones, haciéndolas pensar que se están uniendo bajo el Dios verdadero en una religión universal. Quienes caigan en esta trampa estarán unidos bajo el catolicismo, porque católico quiere decir universal, y ya lo vimos en el Concilio Vaticano, que ellos se consideran la Iglesia Universal y quieren unir a todos bajo esa Iglesia Universal, bajo esa, ¿se entiende? Ellos se consideran, ellos quieren unir a todos bajo el catolicismo. Esa es la trampa, el catolicismo los va a traicionar a todos, y va por la fuerza después implantar el sistema del anticristo. Apocalipsis 13, eso es todo lo que quiere hacer el catolicismo. Sea por fuerza. En un momento van a querer usar la fuerza y la van a usar. No tengas duda. Por la fuerza. Pero todo esto es para poner a todo el mundo bajo el poder tiránico del catolicismo e implantar el sistema político religioso del anticristo. De eso se trata el ecumenismo. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 9. Ahora tené tu Biblia ahí y abrila y léela y cree en lo que está escrito en la Biblia. Dice, Segunda Tesalonicenses 2, versículo 9, dice, aquel inicuo, el anticristo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos a Primera de Juan 2:18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Absolutamente. El ecumenismo busca apelar a la unión universal bajo promesas de paz y unión fraternal. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 55. Vamos a Salmo 55. Salmo 55, versículo 20 y 21. Dice, extendió el inicuo, aquel inicuo, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Bajo promesas de paz y unión fraternal, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Versículo 21. Las palabras de su boca fueron más blandas que mantequilla. O sea, palabras salameras, aduladoras. Uy, sí, vamos a unirnos. La paz y el amor y la unión porque Cristo oró y bla, 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 bla. Mentira. Satánica mentira del catolicismo. Pero guerra había en su corazón. Esa es la verdad. Guerra hay en su corazón. Suavizó sus palabras más que el aceite, mas ellas fueron espadas desenvainadas. ¿Es así? Vamos a Daniel 8. El catolicismo va a traicionar a todas las religiones, porque va a imponer su sistema de adoración de imagen. ¿Para qué? Para que todo el mundo adore en la imagen de la bestia. Es así. ¿Cuál es la religión que más adora imágenes? El catolicismo. Y en el fin del mundo, en Apocalipsis 13, vemos que hay una imagen de la bestia, para que el que no la adorare sea muerto. Hola, 2 más 2 es 4. Vamos a Daniel 8. Daniel 8 del versículo 23 al 25. Puedes pausar, buscar en tu Biblia e ir a la escritura. Daniel 8, 23 al 25 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, o sea, en el fin del mundo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, el anticristo. Y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente, o sea, no por su propio poder, el poder de Satanás, ¿no? Y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, ¿ven? Él va a perseguir a los judíos, y a todo aquel que sea un creyente, ¿no? Que se perdió el arrebatamiento y sea un creyente en el Apocalipsis. Va a perseguir, va a traicionar a los judíos. ¿Por qué? Porque lo va a querer exterminar. Va a querer que lo adoren, sí, pero va a querer exterminarlos para querer hacer que Dios sea un mentiroso y que no pueda cumplir supuestamente su promesa. Pero nadie le gana a Dios, obviamente, lo sabemos. Versículo 25. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. ¿Qué es lo que más se predica en el ecumenismo? Paz, paz, paz. Y es un movimiento anticristo. Y el anticristo con paz destruirá a muchos. Es así. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará. Se va a levantar contra el verdadero Jesucristo. Mas sin mano será quebrantado. Daniel 11, 32 al 37. Daniel 11, versículo 32 al 37. Dice, y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo por muchos días. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas.
Y algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará a su voluntad, y se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Y esto vemos que el anticristo en Apocalipsis también habla de que blasfemará contra Dios y contra los que moran en el cielo. ¿tá? Después dice, versículo 37, no hará caso del Dios de sus padres, ni del clamor de las mujeres, ni se cuidará del Dios, ni del amor de las mujeres, perdón, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y Tesalonicenses dice que se exaltará, el anticristo se va a exaltar, y que en el templo de Dios se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que, obviamente, es anticristo, toda esta movida es anticristo, y vamos a seguir en distintas partes, en varias partes este estudio. Muy importante para saber también qué están tramando. Muy importante para saber qué está pasando cuando ves a políticos juntándose con líderes religiosos, líderes religiosos juntándose con otros líderes religiosos, ves a todos yendo al Papa, todos yendo al Vaticano, todos honrando al hereje del Papa. Entonces todo eso está apuntando al movimiento ecuménico, que es traer a todos bajo el poder del catolicismo. ¿Para qué? Para hacerle camino al anticristo. Por eso hay que estar atentos a lo que pasa y hay que advertir a la gente. No está muy bueno, no está bueno unir a todas las religiones, no está bueno unirse todos, y no está bueno unir a toda la humanidad, porque la Biblia nos muestra que es satánico. Y obvio, hay muchas frases y eventos, puedes buscar en internet, encuentro ecuménico, encuentro interreligioso, diálogo, interfe, interconfesional, interreligioso, y vas a encontrar un montón de musulmanes encontrándose con el Papa, musulmanes y judíos y el Papa, y esto y el otro, y todas las religiones juntándose. Pero bueno, en este estudio vamos a ver varias cosas de esas, porque también, si no, el estudio va a durar 10 horas, porque hay mucho material, hay muchas frases de muchos supuestos pastores cristianos, que en realidad son unos herejes mentirosos, que quieren también ser partícipes de este movimiento ecuménico, y no está bueno. Así que bueno, por ahora esta segunda parte, ya vamos a venir con la próxima parte. Mando un abrazo a todos, mucho cuidado, muchas bendiciones para todos, y nos vemos la próxima.